Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Liberación de la opresión. Vamos a llevar la palabra del Señor inspirados en el libro de Éxodo, capítulo 1. Señor, yo te pido que tu bendición esté en la palabra que vamos a transmitir, que cada uno de los puntos que vamos a tratar tengan un poder sobrenatural que pase por encima de todo obstáculo y que atraviese toda dificultad, que cambie toda atmósfera y que produzca una libertad generosa. Te pido, Dios, que a través de tu palabra rompa las cadenas que se ataron a nuestras vidas por generaciones, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en las situaciones. Te pido, Dios, que protejas la transmisión, que no haya ninguna interrupción del enemigo porque está absolutamente derrotado en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que en este momento, por medio de tu sangre poderosa, retires y envíes al abismo a todo espíritu de engaño que venga a contradecir tu palabra, que venga a preparar escenarios de discusión o escenarios de confusión a través de tu palabra. Señor, tendremos la libertad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Libro de Éxodo, capítulo 1, vamos a leer los primeros versículos y posteriormente los pondré en contexto de el tema que Dios nos ha asignado para bendecir su vida, para tratarla. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, toda tu concentración. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 1, desde el versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a tal grado que se multiplicaron mejor y fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándoles a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Señor, yo te pido que a través de esta palabra traiga, Señor, claridad, entendimiento y por sobre todo libertad en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí hay una situación muy puntual y tiene que ver con un tiempo del pueblo de Israel en donde empiezan a cambiarle las cosas. Ellos están en un sitio en donde por la bendición, las capacidades y los dones de un hombre como José, hijo de Jacob, llevó
a este país tan importante de la época, Egipto, a ser la potencia y a colocarse en el primer lugar del mundo de la época. Especialmente por el tema financiero, por el tema del almacenaje de granos, y todos conocemos la historia de la buena administración de José, que le llevó a un sitio de la tierra de Gosén, una meseta en donde podían ubicarse. Quienes llegaron allí, 70 personas, pero con el paso de los años se fueron multiplicando hasta que un día subió otra persona, subió otro rey, subió otro faraón, y desde allí empezó a ejercer algo que es opresión. Uno tiene que identificar claramente que la opresión viene del enemigo. Sin enemigo no habría opresión. Por eso, el enemigo de la humanidad lo que busca en los seres humanos es opresión, oprimirles. Y la opresión tiene una serie de manejos, de maneras, que la Biblia dice artimañas, que el enemigo tiene artimañas, tiene el arte de las mañas, de las maneras para poder oprimir a las personas. ¿Alguien ya está entendiendo el concepto del mensaje y la bendición que viene para usted y su familia en el nombre de Jesús? Una de las artimañas que tiene el enemigo, ya contextualizando la situación en nuestras vidas, tiene que ver con la desobediencia. Pero no la desobediencia porque quiere, sino hacer una desobediencia atractiva. Hacerle ver y sentir a una persona que si no obedece a Dios no pasa nada. Es más, le puede mostrar que lo contrario, tiene cosas sin necesidad de obediencia. El mundo actual está como en el tiempo de Egipto. ¿Quiénes eran los que ocupaban el primer lugar, el primer rango? Quienes desobedecían a Dios y tenían otros dioses. Ocupaban los primeros lugares, manejaban el gobierno, eran los capataces y los esclavos eran los creyentes. Entonces, esa es la primera artimaña que tiene el enemigo, hacerte entender que la desobediencia a Dios no pasa nada. Es más, las personas sin obedecer a Dios tienen muchas cosas y muchos privilegios. Primera artimaña, alguien está entendiendo. La segunda artimaña que tiene el enemigo es influenciar con palabras de personas que no conocen la palabra de Dios y obviamente colocarle ideas para confundir. Eso es lo que está pasando en las leyes, en las normas, en los congresos, en los gobiernos municipales, locales, de ciudades y obviamente en los gobiernos generales, en el gobierno de Estado, a nivel mundial y obviamente también para nuestras naciones, para América Latina. Se coloca una serie de personas, el enemigo tiene esa artimaña de personas que no conocen la palabra de Dios, pero hablan de la palabra de Dios para confundir a quienes obviamente o incautamente sencillamente tienen una creencia o tienen un valor o tienen un principio de vida. Y empiezan a engañar, empiezan a manifestar cosas de la palabra de Dios salidas de ese contexto para sacar el provecho y obviamente descartar que el ser humano siga lo que dice Dios. Para desvirtuar lo que dice Dios no se pueden meter con Dios sino con los que hablan de Dios. Por eso vienen a tergiversar lo que se te ha predicado. Personas que no tienen ni idea de teología hablan de teología. Alguna vez, y lo he comentado varias veces en conferencias, quizás también desde este púlpito, me preguntó una persona que por qué asistía a una conferencia de un importante científico de esta nación y le escuchaba si él era ateo. Entonces, yo no me pierdo las conferencias de él, aunque sé que es ateo. Y le respondí de una manera muy clara, es que yo no le voy a ir a aprender teología a él. Yo le voy a ir a aprender lo que él sabe de ciencia, pero no de lo que él no sabe de la palabra. Y cuando incurre, que son muy pocas veces, en conceptos de la palabra de Dios, enseguida cancelo porque él no es ninguna autoridad y allí se vuelve necio siendo sabio en otras lides, en otras formas de presentar el conocimiento. Por eso cuando una persona no sepa de la palabra de Dios, no tiene ninguna autoridad. Y si lo hace y te influye, es una artimaña del enemigo. No estaría bien que alguien sin saber te diga lo que hay que hacer.
Eso en otros oficios, en otras culturas, en otras ciencias, lo descartarías totalmente. Pero a veces lo aceptamos porque es una artimaña del enemigo. Esas dos son muy comunes hoy en día. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué el enemigo utiliza esas artimañas? Primero, o la primera, en tratar de que tú desobedezcas y que la desobediencia no parezca desagradable, ni mucho menos tenga ninguna consecuencia. Y segundo, que te pongan a hablar personas de Dios o de lo que dice Dios cuando no saben ni siquiera qué es la palabra de Dios. Eso causa una oposición, genera una manera contraria a poder vivir. La gente empieza a vivir con una oposición en su vida y no sabe por qué. Esa oposición tiene 3 medios que voy a tratar y que usted necesita entender. El primero, confusión. La oposición genera confusión. La confusión es producto de la oposición. Cuando algo se te opone, tú te confundes porque no sabes por qué. Entonces empiezas a mirar una gran cantidad de situaciones y a culpar personas. Simplemente tú tienes una oposición y eso te genera confusión. Conclusión, cuando hay confusión es porque hay oposición. Oposición del conocimiento, oposición de las circunstancias, oposición hasta de ti mismo. La oposición genera confusión. Siempre que hay confusión, siempre debes mirar cuál es la oposición. Lo segundo, la depresión. Incluye la mente de las personas y sus sentimientos. Incluye la mente y sus emociones. Incluye la mente y sus acciones. Para llevarlo a un desánimo, a un cansancio mental y emocional, para que usted no se mueva más, usando todo tipo de recuerdos y hechos, entre ellos la culpa y la frustración, generando un gran miedo a la persona. De esto hoy está sufriendo muy buena parte de la humanidad y no podemos dejarlo de tener en cuenta. La persona tiene confusión y luego pasa a la siguiente situación que se llama depresión. La depresión incluye la mente, las emociones, para que el desánimo, el cansancio, lo lleve a tener permanentemente recuerdos de hechos que no se resolvieron, que no se concluyeron, para que usted no se detenga y del cansancio no quiera ni levantarse, no quiera ni vivir, no quiera ni despertarse, porque hay una oposición que genera confusión y luego le da depresión. Las dos anteriores, producto de la oposición, es decir, la confusión y la depresión, le da el tercero, que es la opresión. Ahí es donde quiero que usted tenga libertad en el nombre de Jesús, porque es lo que Dios quiere traer en este momento para su vida. Pero tiene que saber cuál es el paso a paso para llegar allí. La opresión no llega porque sí. La opresión tiene estas características: confunde, deprime y luego oprime. Cuando llega la opresión, que es la suma de estas dos, de la depresión y la confusión, empieza una fuerza externa que confunde y deprime el espíritu. Por muchos años he oído personas que hablan de la palabra de Dios, no sé cuánta la conocen, pero sí sé que la hablan, y confunden la depresión emocional con depresión espiritual, e incluso le pueden hasta colocar un demonio, el demonio de depresión. Quiero hacerle caer en cuenta algo: la depresión es una consecuencia psicológica, emocional y conductual, producto de una confusión de sus ideas. Punto. Eso cansa, porque la tristeza, la frustración y el miedo cansan, agotan, y eso le lleva a la depresión. Pero cuidado, cuando la depresión sigue sumando confusión y viene algo, una fuerza externa a oprimir, allí empieza una depresión espiritual. O sea, no solamente psicológica, sino espiritual. ¿Para qué? Para adormecer su mente y su corazón, y empieza a generar un manto de asonsamiento, un manto de poca reacción que hace que las personas no despierten, que aunque saben que algo está mal, siguen adormecidas. Cuidado con esto.
en el nombre de Jesucristo. Quiero que entiendas que la opresión, producto de la depresión, la confusión y una fuerza externa, porque primero confunde, luego deprime, luego aparece la fuerza externa. Esa fuerza externa trae el asonsamiento de la persona, de la familia, de la empresa, de la sociedad. En la sociedad hay un asonsamiento. Hombre, despierten. Un asonsamiento que empiezan a ver que los están oprimiendo, los están confundiendo, los están llevando como ovejas al despeñadero. Y pelean si alguien trata de rescatarlas. Porque hay un adormecimiento llamado opresión. Oprimen, son fuerzas externas, fuerzas del enemigo, fuerzas del mal que ya hicieron su tarea antes. Llevan años haciendo la tarea, llevan años metiéndose, serpenteándose por debajo de la tierra de las naciones y por encima incluso de las casas, de los techos, de los cielos de las personas, generando atmósferas de asonsamiento espiritual para que la gente no reaccione, para que esté confundida, para que prefiera el mal, la muerte, la pena, el desborde. Era una especie de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que sabían que iban para el precipicio, pero peleaban por seguir yendo, querían seguir yendo allá, porque era una especie de desobediencia a Dios, porque desobedecían a Dios y no les pasaba nada. Creían que iban a quedar así, y la desobediencia, sumada a personas que hablan de Dios sin saberlo, producen este tipo de opresión. ¿Alguien está entendiendo? Y en el nombre de Jesucristo debe salir de esa opresión. Colombia, Suramérica, América, el mundo entero tiene que entender la bendita y poderosa palabra de Dios. Si usted no hace nada al respecto de la opresión, esta tomará raíces profundas y va a afectar su vida y va a llegar a afectar su historia familiar. Sacúdase un poco, sacúdase los pies, sacúdase el espíritu y usted tiene que decir un momento, esta opresión que está causando problemas sociales, familiares, de salud, de entendimiento, de educación, de nación, va a tomar mis raíces familiares y las va a tomar y va a cambiar mi historia familiar. Alguien opóngase en el nombre de Jesús a esa opresión y salga conmigo con esta palabra a decir un momento, en el nombre de Jesucristo, vamos a darle una lectura clara a la opresión espiritual para que no siga engañando a la gente y siga llevándola a la desesperación de su vida. Recuerde que una persona desesperada, por buena que haya sido, se vuelve peligrosa. Yo conozco personas que han sido buenas, pero empiezan a sentirse desesperadas y se vuelven peligrosas. Conozco personas que fueron tranquilas durante su vida, pero de un momento a otro se desesperaron por un acto de opresión y empezaron a ser peligrosas hasta para ellas mismas y su entorno. Una persona desesperada de 14, 15, 16, 20, 40, 60 años puede atentar contra su vida y la vida de quienes están al lado, y no necesariamente buscando la muerte, sino tomando un auto, tomando alguna droga, consumiendo alcohol, en una actividad sexual empedernida, puede llevarse a enfermarse tomando tranquilizantes o tratando de no tener la conciencia, ni la claridad, ni la lucidez mental y emocional, enajenándose con películas, enajenándose con series, enajenándose con cosas de terror para tratar de distraer la mente que no tiene lucidez. En el nombre de Jesús, esa opresión está volviéndote peligroso contigo mismo, peligrosa contigo misma. La opresión que desespera hace que la gente se vuelva rebelde, hace que la gente se vuelva irascible, incluso lleva a cometer actos que nunca llegó a pensar hacer, pero que los está haciendo. Jamás llegó a pensar eso. Las universidades están plagadas de personas que están desesperadas, que ya no saben qué pedir y qué hacer, y se les estallan los actos
peligrosos en sus manos, en sus corazones, en su mente, se estallan por dentro porque están desesperados, producto de una rebeldía que puede tener una causa, pero también puede tener una grave consecuencia. Alguien entienda la palabra de Dios. Una persona desesperada por la opresión llega fácilmente a decir: me quiero morir, quiero desaparecer. Hace que tengamos gritos aislados de desesperación, marcados por profundos tiempos de silencio. Personas que ya no hablan, personas que ya no emiten palabras, que solamente hacen sonidos, que simplemente manejan monosílabos, y que entre la música, las palabras en contra de Dios y en contra del orden y en contra de la autoridad son las que perturban su conciencia y lo hacen llevar a la aflicción. Yo quiero que entienda usted que la opresión predomina las aflicciones, hace que la gente se someta, se resigne, y la opresión llega sin haberla pedido, ella llega solita. La opresión puede capturar muchas áreas. Mire, en este recuento del Éxodo empezaron a tener opresión de toda índole, espiritual porque no las dejaban adorar a su Dios. Empezaron a tener opresión de la vida familiar y de la vida sentimental, porque ya ellos regían hasta si iban a tener hijos, cuántos hijos, y si iban a ser varones los mandaban matar. Es decir, la opresión ya se mete hasta con sus hijos. La opresión se mete con su intimidad. Le dicen cómo tienen que ser sus hijos, cómo tienen que hablar, cómo tienen que ser, y si no se los quitamos. Ya las leyes están ahí. Esta semana se tuvo que detener en el nombre de Jesús una ley que iba caminando para quitarle a usted sus hijos y ponerlos a hacer lo que ellos quieren que sean. Personas sin ningún tipo de identidad, que la construyan a partir de sus deseos y más bien de sus defectos. Es importante entender que la opresión especialmente busca dos escenarios: los sentimientos y las finanzas. Ay, alguien está entendiendo esto. Generalmente la gran opresión va a las finanzas, a los recursos y a los sentimientos para afectar su salud, su trabajo y su sociedad, entre ellos su familia. La gran opresión lo que causa es que los sentimientos estén maltratados, causando problemas de salud, enfermándose usted. La opresión emocional, psicológica, que desde tempranos años de los párvulos en los niños hasta los doctorados de las universidades tienen una presión tan grande y una opresión que los maestros no parecen los que guían, los que lideran, sino los que oprimen desde un falso conocimiento. Alguien puede decir amén con esto. Los sentimientos, las finanzas, allí es donde estamos más oprimidos. Se oprime porque la salud, el trabajo, la sociedad y la familia empiezan a recibir los problemas de la opresión sentimental y financiera. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo dedicada a enfrentar esta situación. Se dedicó desde que nació hasta que fue a la cruz, y aún después en la resurrección se ha dedicado a esto. A enfrentar la opresión, a luchar por esa dignidad de las personas, a proclamar la verdad sin temor a ningún tipo de castigo, a denunciar a los opresores y a esclavizar, que esclavizaban mejor al ser humano. Porque a esos opresores el Señor Jesús les tiene un momento para retirarlos, y este es el que le llegó a usted. Este es el momento en que el opresor se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 4, verso 19, para darle el sustento y la consistencia bíblica de lo que le estoy hablando. Dice la palabra de Dios en el verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para que sigan siendo pobres. Si le va a anunciar las buenas nuevas a los pobres es para que dejen de serlo. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos
y a poner en libertad a los oprimidos. Y mientras yo predique de Jesús, tengo que predicar esto. A poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del Señor. Estamos dedicados en este ministerio y vamos a cumplir 30 años sin parar. Un solo día en esta tarea, dar libertad a los oprimidos de la confusión, de la depresión, de la oposición y de la opresión. Este es nuestro ministerio. Todos los días, desde que colocamos en la primera hora del inicio de la alborada del día, estamos trabajando en esto hasta la última hora. Porque el ministerio de Jesucristo está aquí. Lo otro son escenarios, son bonitos lugares, son espacios interesantes. Pero esto es lo que se tiene que cumplir. Porque la nación, su familia, el trabajo, la sociedad, la universidad, el colegio, el jardín, el sitio, el barrio, el estadio, el lugar donde usted está, el lugar por donde pasa, la avenida, el sitio en donde usted trabaja, su oficina, su casa, necesita estar libre de opresión. Y ha llegado el momento en el nombre de Jesús. Uno no puede negar la realidad por fe que tenga. Eso sería entrar en un proceso de negación y eso es un problema psicológico. Por ejemplo, si usted se está muriendo, usted no puede decir, no, yo no estoy enfermo, yo lo que tengo fe, que yo no estoy enfermo. No, usted está enfermo, lo que pasa es que Dios le va a sanar. No hay que hacer negación, porque la realidad se cambia con la verdad por medio de la fe. La fe no es el fin, es el medio para que la verdad llegue a su fin. La verdad inicia con procesos de fe que empiezan a transformar y a dejar de un lado la realidad que el enemigo ha venido a construir con sus muchas mañas. El hecho de que tengamos fe no significa que en realidad no podamos estar oprimidos, deprimidos, confundidos. La gente que está sin congregarse y sin Cristo también está oprimida, pero no tiene fe. Esa es la diferencia. Por eso es tan importante entender que Jesucristo es la solución. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a pronunciar a esas personas que están oprimidas en sus sentimientos, en su economía, que afecta a su trabajo, que afecta a su familia, que afecta a su salud, que afecta a sus relaciones, sean libres en el nombre de Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor trae para nosotros. Pero vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 1, que es la cita bíblica que inspira este mensaje. Miremos en Éxodo 1 algo muy interesante, y es que la opresión llegó al pueblo de Israel por los siguientes problemas, por las siguientes situaciones. ¿Por qué llega una opresión a gente que cree en Dios? Nos sorprendemos. ¿Por qué si tú crees en Dios vives oprimido? ¿Por qué si tú crees en Dios vives deprimido? ¿Por qué si tú crees en Dios tienes obsesiones? Tienes grandes preocupaciones. Claro que tenemos fe, pero eso no niega la realidad. Y vamos a entender que todo ese ensamblaje demoníaco que debe ir hoy al infierno, al abismo, tiene que irse en el nombre de Jesús, porque eso no le pertenece a la tierra de los hijos de Dios. Vamos a entender por qué aparece esa opresión sin que nadie la llame, sin que nadie la solicite. Mire cómo llega, para que así como llegó, tenga su salida en el nombre de Jesús. Alguien levántese, diga amén y comparta conmigo este momento. Quiero que vea el verso 6 de Éxodo 1. Éxodo 1, verso 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Llega por los cambios. Los cambios en la vida traen opresiones. La muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de un empleo, el divorcio, una vivienda mal negociada,
un intento de mejoría en la vida, una mala decisión, una elección hacia una persona sentimentalmente, un cambio, un emprendimiento. Algo que produzca un cambio puede traer la opresión. ¿Cuánta gente coloca sus dedos entre los cabellos, si es que todavía los tienen, y se queja y dice, si yo no me hubiera metido? Hace un año, hace 2 años estaba bien. ¿Quién me mandó? Alguien más con ellos. ¿Quién me puso ahí? ¿Por qué me metí? ¿Por qué fui fiador? ¿Por qué compartí? ¿Por qué hice? ¿Por qué permití? ¿Por qué lo acepté? ¿Por qué la acepté? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Y ahora qué puedo hacer? Ahora tengo que responder. Y viene la palabra para todos aquellos que han dicho esto. A ellos les llegó. Por un cambio generacional. Les llegó la opresión. Ellos no estaban oprimidos, ellos estaban bien. Estaban trabajando, estaban cultivando la tierra, estaban criando el ganado, se multiplicaban, prosperaban, venían de una descendencia rica, próspera, bendecida por Dios. No había pobre entre ellos, no había enfermo entre ellos, y si había enfermedad o escasez entre ellos mismos, oraban a Dios, sanaban las personas y compartían lo que tenían. No había esto. Pero de pronto hay un cambio generacional, la gente va muriendo, va cambiando todo esto, y nadie hace cambios para estar oprimido, pero llega la opresión. Nadie hace cambios para oprimirse, pero llega la opresión. Y cuando llega la opresión uno tiene que tener entendimiento. Mira esto, con frecuencia, cuando tú te propones a mejorar, el enemigo viene, se opone y te oprime. Cuando algo va a mejorar y tú entiendes qué sucede, si esto era para mejorar, no para empeorar, alguien más conmigo. Si esto era para mejoría, no para empeorar. Y viene la opresión y viene la oposición. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano allí, si aún tienen la fuerza de levantarla? Yo creo que sí. Diga yo quise hacer esto para mejorar y no pasó eso. Porque cuando intento mejorar, viene la opresión y me cambia el rumbo. En este caso ellos estaban en un cambio generacional. Deberían continuar mejor, pero el enemigo vino y se opuso porque él se cansó de oponerse a Abraham, Isaac y Jacob. Y se cansó, se opuso a José y se cansó con José porque José lo derribó a alguien más con José. Derribó al enemigo. Pero en el cambio generacional tenían que volver a derrotar al enemigo, pero el enemigo vino y los oprimió. Primer elemento, la opresión viene por los cambios, para mejorar. Cuando tú quieres mejorar, hay alguien que se va a oponer y ese es el enemigo. Todos los días gesta desde su infierno y desde su abismo, gesta un plan para que usted no mejore. Todavía le permite que usted sea bueno, pero no que mejore. Porque el concepto de bueno es un concepto relativo, pero el concepto de mejor es un concepto divino. Y por eso, a veces él no se opone tanto a lo bueno, pero siempre se va a oponer a lo mejor. Mientras Jesús caminaba con los discípulos y hacía cosas buenas, intentaba pero no lo lograba. Pero cuando fue camino a Getsemaní, ahí vino la opresión. Porque en ese tiempo iba a ser lo mejor para la humanidad. Estamos entendiendo en el nombre de Jesús. Segundo punto, recuerde el primero, viene por los cambios. Segundo punto, la opresión, entiendan bien esto por favor, viene por lo siguiente, versos 7, 8 y 9 de Éxodo capítulo 1. Dice la palabra del Señor. 7, 8 y 9. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y les dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y numerosos que nosotros. Cuando hay opresión,
cuando usted está muy cerca de la prosperidad, cuando ya la está oliendo, cuando ya la está viviendo, cuando los negocios empiezan a salir bien, cuando las finanzas empiezan a mejorar, cuando usted lo empiezan a ascender, cuando usted empieza a decir, oiga, ya me solté un poco como de los problemas, y viene la opresión. Alguien está entendiendo esto. Dice, por fin, Señor, estoy entendiendo qué pasó. Porque cuando usted empieza a oler a prosperidad, cuando todo va a resultar, cuando ya va a salir las cosas, cuando usted dice, me liberé de tantos problemas financieros, emocionales, sentimentales, viene la opresión. Siempre que un hijo de Dios va en aumento y en conquista, se enfrenta a oposición. Y si no, lea este libro, se lo recomiendo. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad y nadie se podrá igualar. Es el único libro que tiene su autor presente cuando usted lo está leyendo. Y su autor haciendo cosas poderosas cuando usted lo está entendiendo. Y está el autor mejorando todas las situaciones cuando usted está compartiéndolo, como en este momento. Por eso, la palabra de Dios dice claramente que cuando un hijo de Dios va en aumento, va en mejoría, se va a enfrentar a la oposición. Se levanta un faraón que va a intentar detenerlo. Si usted está sintiendo oposición en este momento, es porque se le acerca una gran bendición. Por eso viene la oposición. Y puede empezar por confundirlo, por oprimirlo, por deprimirlo, pero muchas veces es porque usted está cercano a la prosperidad, a prosperar, a que todo mejore. Pastor, ¿por qué hablas de prosperidad? Pues porque nadie querría lo contrario. Yo no conozco la primera persona que se eduque para estar en condiciones inferiores. Yo no conozco la primera persona que no se prepare, invierta una gran cantidad de dinero en especializaciones para no prosperar. Yo no conozco la primera persona que no desee eso. Ahora, conozco muchas personas que no quieren eso, pero tienen una situación emocional y psicológica que ya no les importa. Pero eso ya es una condición, no es lo que naturalmente todo el mundo quiere. Y es prosperar, es mejorar. El enemigo no se le opone al que no hace nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted cree que una persona que está totalmente enajenada, consumida por las drogas, por el alcohol, el enemigo se la va a oponer? No, se lo va a facilitar. Le busca los escenarios, las atmósferas, las personas. Por eso es tan difícil salir de esos mundos, de esos medios, de esas situaciones. ¿Usted cree que el mal tiene un opositor? No, tiene quien desfavorezca. Y cada día va en aumento. Ya no solamente lo van a tener ahí, sino en el gobierno, sino lo van a tener haciendo leyes. El mal no tiene un opositor. ¿Cuál opositor va a tener el mal? El único que va a intentar cambiar el mal es el Señor. Pero Él no se le opone en otra forma. Él no se dice, detengo el mal, sino transformo el mal en bien. ¿Alguien entiende la palabra de Dios? ¿Está entendiéndola? Entonces, cuando usted va a prosperar, se levanta un faraón a detenerlo porque no quiere que usted continúe. Pero al que no hace nada, nada se le va a oponer. Al que duerme y solloza y vuelve y duerme y no hace nada y todo es para mañana, para después, ¿quién se le va a oponer? No necesita un opositor. Ya está confundido, está deprimido, tiene un opositor y tiene que quitarlo en el nombre de Jesús. Tiene que quitar el letargo, el asonsamiento, la atmósfera pesada sobre él. Le cuesta abrir sus ojos, le cuesta abrir sus manos para recibir y mucho más para dar, porque no tiene nada que dar. Pero el que quiere dar tiene un opositor, tiene alguien que le hable, tiene alguien que lo confunda, tiene alguien que lo saca, porque sabe que si usted da el paso, sigue creciendo, sigue dando, sigue aumentando en el nombre de Jesús. Punto número 1, recuérdelo, la opresión llega por los cambios.
Punto número 2, la opresión llega por el anuncio, por la sensación, por el camino, porque se acerca una gran bendición o llega un momento de prosperidad. Tercer punto, la opresión que se está rompiendo en el nombre de Jesús, que alguien está entendiendo que sus sentimientos, sus finanzas, su trabajo, su salud, su familia está saliendo de la opresión. Punto número 3, porque el enemigo es astuto. La astucia del enemigo provoca oposición, provoca opresión, provoca depresión, provoca confusión. El enemigo va a usar, aunque sea sus aliados, que en otrora fueron sus amigos, sus socios, para enfrentársele. Muchas personas en este mundo están absolutamente decepcionados, porque que me ataque el que siempre fue mi enemigo, pues es normal. Pero que me ataque el que fue mi amigo no es ni natural, es sobrenatural, es de otra dimensión. Vuelvo y repito, que me ataque el que siempre ha sido mi enemigo, ¿cuál es el problema? Eso es normal. Pero que me ataque el que fue mi amigo con el cual iba a la casa del Señor, eso no es ni natural. Eso tiene que tener otra dimensión. Eso está por encima de lo natural. Que te ataque al que tú le diste la mano, al que le diste consejos, al que le diste noches, días de consejería, de atención, de oración, que te preocupaste porque su familia fuera mejor, porque sus hijos fueran lo que son hoy. A ese, hoy es tu enemigo. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Eso está por encima de la naturaleza. Al que de un momento a otro te comentaron algo y te fuiste encima de esa persona que la conocías por años, que era tu socio, que era tu amigo, que era tu compañero, que era tu compañera. De un momento a otro se te vuelve tu peor enemigo. Esa situación es un manejo del enemigo. La astucia del enemigo no está en que la astucia del enemigo espiritual no está en que tu enemigo natural se te vuelva un enemigo que te sorprenda, porque no te va a sorprender. Tú sabes que el que te quiere hacer mal, de ese te tienes que cuidar. Tú cierras la puerta y pones alarma, porque el enemigo de lo que es tuyo se puede entrar y robar. Pero al que amas, no le pones cerradura ni le pones alarma. Porque él, cuando es usado por el enemigo, cuando ella es usada por el enemigo, te va a sorprender. Por eso es astuto. Porque se mete con lo que amas, con lo que quieres, con lo que confías. Alguien está en el nombre de Jesucristo saliendo de una libertad, saliendo de una oposición y llegando y entrando a una libertad sobrenatural y todopoderosa. Las decepciones llevan a las depresiones, llevan a las grandes frustraciones, porque hay un opresor detrás de esto. Porque hay un ente espiritual manejando la gente que amas. ¿La puede coger? Al rey David cogió a uno de sus hijos y se lo puso en contra. Al punto que lo quería matar. Le quitó el trono. Buscó acabarlo. Su propio hijo. A Sansón le puso a su esposa, a Dalila. A Adán le puso a Eva. Es increíble esto. ¿Por qué tenemos que llegar a este punto? ¿Por qué tenemos que llegar al punto de que el enemigo use lo que más amamos, lo que más queremos, lo que más necesitamos o en lo que más confiamos? Puede que no haya amor, pero hay confianza. Hablo de un empleado, hablo de una persona, hablo de un jefe, hablo de un empleado, hablo de un amigo. ¿Por qué ataca? Porque el enemigo es astuto para usar por sorpresa en quien nosotros confiamos. Por eso debemos ser gente confiable, pero no confiada. Confiable con todos, pero no confiando en nadie, sino en Dios. Todo lo que te prometen los seres humanos puede ser o no puede ser. El único que cumple promesas es Dios, alguien diga amén. Pero tú sí debes ser confiable a todos, porque tú debes cumplir lo que prometes. Ese creyente que era tu benefactor, tu socio,
un día se vuelve y se mete en el orden de las tinieblas. El miedo, la avaricia, lo convierten en tu gran opresor y el gran títere del enemigo para oprimirte y no dejarte respirar. Esos son los opresores. Eso es lo que asfixia, lo que le quita la fuerza, el oxígeno espiritual a la gente. A los pastores hablo de tu ministerio. ¿No te duele que estaba contrario a ti? ¿Te duele el que estaba contigo y te abandonó y ahora habla mal de ti? Lo mismo tu empleado, si eres empleador. Quizás es un familiar o alguien muy cercano a ti. Hoy es tu gran enemigo y hasta títere del mismo enemigo, para no dejarte respirar, no dejarte vivir en paz. Mire usted que trajo todo lo anterior, verso 11. Aquí está en la palabra. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran. A los israelitas les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. ¿Sabe quiénes eran los hebreos para los egipcios? Durante casi 60, 70 años fueron sus aliados, sus socios. Los faraones decían: no toquen a los israelitas, son una bendición para nosotros. José fue una gran bendición. Este pueblo no sería el pueblo que es si no fuera por ellos. Por la bendición de su Dios hacían respetar al Dios de Jacob, al Dios de José, al Dios de los descendientes. Esos que eran sus socios, sus amigos, con los cuales crecieron y se volvieron el imperio mundial. De un momento a otro se vuelven sus grandes opresores. Los oprimen, los esclavizan y los ponen a trabajar cosas muy pesadas. El pueblo llegó al máximo de la opresión y la desesperación. Mire al punto que llegó el pueblo. Es que esta es una condición muy humana, ¿sabe? Quiero que venga y mire esto conmigo. Capítulo 2, verso 23 de Éxodo dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentándose su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Así sería la opresión tan grande. Alguien ha estado en opresión. Alguien se siente oprimido. Alguien necesita esta palabra de libertad. Alguien está entendiendo que ya no puede más, que tiene gritos de desesperación. Dice: no puedo más. De verdad que he llegado a mi límite. Es de verdad y muy en serio que ya no sé qué o a quién más gritar pidiéndole ayuda sino a Dios. El oprimido con Dios es diferente al oprimido sin Dios. Y hay un pueblo que está oprimido pero está sin Dios. A ese pueblo que me está escuchando le quiero hablar, porque está oprimido pero siente que Dios no está. Esta gente creía que estaba oprimido, pero que Dios no estaba, porque estaban oprimidos. Porque si Dios estuviera, no estarían oprimidos. Mentira. Estaban oprimidos, pero sentían ellos que Dios no estaba porque estaban oprimidos. Pero cuando clamaron y solamente buscaron a Dios. Alguien levántese y solo busque a Dios y diga: Señor, tú eres el único al cual yo debo pedir ayuda. Eres el único al cual debo acudir para salir de esta opresión. Porque si acudo a ti, tú mueves todo lo que tengas que mover y usas a quien tengas que usar para ayudarme a salir de esta depresión, de esta opresión, de esta condición y de esta confusión. Alguien levante completamente su espíritu y dígale al Señor: recuerde esto, el oprimido sin Dios seguirá oprimido. Pero ellos clamaron a Dios y buscaron su nombre, porque el oprimido con Dios tiene éxodo, tiene salida. Este pueblo está oprimido, pero está en el éxodo, está en la salida. Alguien más está oprimido, pero está en el éxodo, está en la salida. Denle un aplauso al Señor. Alguien más dice: yo estoy oprimido, pero estoy en el éxodo, estoy en la salida. Éxodo es salida. Éxodo en griego significa salida, acción para salir. Por eso cuando Moisés iba por el desierto,
y no encontraba la salida, clamó a Dios y Dios le mostró el camino. Y aunque de frente iba hacia un mar, Dios abrió el camino, porque cuando Dios está con el oprimido siempre hay un éxodo. Alguien diga amén y glorifique su nombre dándole un aplauso. Y empezó a caminar, a avanzar, a alabar, a avanzar y caminar, avanzar, a alabar, y todo empezó a abrirse en el nombre de Jesús. Abrió un camino donde no lo había, abrió un camino donde no existía. Alguien necesita ese camino. Diga, yo estoy caminando, pero no encuentro salida, Señor. Hay un éxodo, hay una salida, hay alguien que está abriendo el camino, Señor, y ese eres tú. Dios te está dando camino y te está dando avanzada. Cuando Dios te da la salida, no hay opresor que te detenga. Cuando Dios da la salida, es porque hay un ejército que se está moviendo, desbaratando una bandada de demonios, haciéndolas a un lado, quitándolos y ahogándose en el mar. Los carros del faraón cayeron y el opresor quedó hundido. Toma tu opresor financiero, tu opresor sentimental, tu opresor mental, tu opresor de confusión, tu opresor de trabajo, tu opresor de vida espiritual, y lánzalo al abismo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y saldrás de la opresión. Solo en el nombre de Jesucristo saldrás de la opresión. Salidas, éxodos a los opresores es lo que el Señor ha revelado para usted, para la iglesia, para su ministerio, para su condición. Le hablo a un líder, le hablo a un hombre y a una mujer de gobierno que está escuchando. Hay una salida, no tema, para esta nación. Y la salida ya está, el Señor ya la puso, porque el opresor no oprimirá al pueblo. El opresor no subirá en el nombre de Jesús. Anulado está en el nombre de Cristo. La salida está. Dios le puso una salida a esta nación hace unas horas. Dios le mostró la salida a esta nación. La nación tiene que despertar del asonsamiento ahora mismo en el nombre de Jesucristo, y tiene que quitarse el que viene a confundir, y tiene que quitarse el que usa la maña y la artimaña como lo ha hecho durante años para llegar a un poder y oprimir al que lo subió. Hay que tener libertad en el nombre de Jesús. Hay una opresión financiera, vamos a salir de ella. Alguien venga conmigo. En el mundo entero, post pandemia, hay una inflación económica. Es una opresión económica. Es una opresión del reino de las tinieblas que enferma y luego oprime. Primero te da fuerte en tu salud, luego te oprime en tu economía. Observemos esto. Quien ejerce la opresión tiene raíces de avaricia. Y el mundo entero está manejado por una cantidad de personas que con avaricia quiere proteger sus inversiones o en un manejo indebido de los recursos. Nos están manejando nuestros recursos de manera indebida a nivel mundial. Eso no son unos, los otros, los de aquí, los de allá. El manejo de recursos mundiales es avaro para meter raíces de opresión. Es importante aclarar que la opresión financiera es una realidad que debemos enfrentar como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Usted puede tener dinero, pero tiene opresión. Usted puede tener mucho, pero tiene opresión. Conozco gente con mucho dinero muerta de miedo, oprimida. Conozco gente sin dinero y pues peor la situación. La opresión financiera aparece como una langosta a devorar lo que usted hasta hoy ha tenido, ha construido con esfuerzo, con dedicación. Porque el enemigo quiere controlar la economía, porque hace rato controla los sentimientos, hace rato está manejando las emociones. Ahora quiere controlar la economía. Y él cree que ya venció, pero vencido está en el nombre de Jesús. Preste bien atención y le voy a comprobar por la Biblia quién será reprendido ahora mismo de su economía. Quiero hablarle por la Biblia. ¿Quién es el que va a ser reprimido y quién va a ser reprendido y quién va a ser echado fuera en el nombre de Jesús? La economía, los periódicos, la prensa,
los noticieros, todos le pueden hablar de opresión, de inflación, de una cantidad de conceptos que oprimen la vida, que cuando usted va al supermercado, que cuando va a comprar sus cosas, todo vale mucho más. Pero quiero decirle que en este momento va a haber una palabra que coja a ese opresor y lo saque por completo. Alguien recibe esta palabra. Malaquías 3:11. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos. Esa langosta llamada inflación, esa langosta llamado devorador de finanzas, y las vides en los campos no pierda su fruto, su trabajo, su esfuerzo. En el nombre de Jesús, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque el opresor de tu economía, el opresor de tus finanzas va a huir de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Por la Biblia. Eso no lo va a hacer una persona, no lo va a hacer un gobierno, una estrategia humana, lo va a hacer la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Sabe por qué el diezmo tiene tanto contradictor? Porque es el único que te quita el opresor. El diezmo tiene contradictor y tiene personas que confunden la palabra de Dios en ese tema, porque el diezmo es el poder de Dios bíblicamente que quita el opresor, que quita el devorador y que quita aquel que desanima y oprime. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Señor, yo te pido que el entendimiento de las personas que aquí están escuchando tengan la libertad para utilizar el poder de la economía bíblica, el diezmo, y rompan el opresor y le digan al opresor: se puede ir, porque la palabra de Dios no es promesa de hombre, es poder de la boca de Dios, y eliminado está el opresor. Tome su diezmo, su ofrenda, y enfrente al opresor y dígale: puede irse, porque más poderoso es el que está en la palabra que el que está en el mundo. Y si me vinieron a confundir en el diezmo y la ofrenda, pues confundidos se van. Y si me vinieron a quitar y a desobedecer y que no me pasó nada, esas son las artimañas del enemigo que se tienen que ir. El diezmo es el único que tiene el poder bíblicamente de arrancar la avaricia y la opresión económica. Ninguno más. Y con la economía muchas cosas. La gente puede seguir desobedeciendo y no le pasa nada. Pero si quiere que le pase algo muy poderoso, tome su diezmo y su ofrenda, y donde Dios coloque en su corazón, rompa la raíz de amargura, de dolor, de opresión, de depresión, de confusión. No, yo estoy bien en mis finanzas, claro, pero es que el diezmo no habla solamente de finanzas, dice de bendición sobreabundante. Usted puede tener dinero, pero bendición a su dinero solamente Dios se lo puede dar. Usted puede tener salud, pero bendición a su salud solamente Dios se la puede dar. Y tengo testimonio de eso en el nombre de Jesús. Le pido que testifique por el chat. ¿Cuánta gente en oración se ha sanado de cosas graves? Dios la ha sanado. ¿Por qué? Porque el diezmo, la ofrenda, la confianza en Dios también trae sanidad. Porque no es solamente creyendo, sino actuando. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor le da el éxodo a la crisis económica por medio de este versículo bíblico. Le da el éxodo. La opresión financiera trae una opresión anímica de miedo y de duda. La gente se vuelve menos segura y más desconfiada. Una opresión espiritual hace que la fe sea atacada permanentemente. Y cuando la persona no puede dar su diezmo y su ofrenda, siente que su fe se siente atacada, pero cuando da su diezmo se siente segura. Pruébelo.
Prueben ahora en esto al Señor, dice la palabra. Pruébenme, dice. A ver si no abro las compuertas de los cielos y no le doy seguridad. Porque cuando usted hace todo bien, siempre, Dios siempre lo hará perfecto en su vida. Estrategias para ser libres de la opresión. La primera, rápidamente. Necesitamos una zarza ardiente. Éxodo 3:2 dice la palabra del Señor: yo quiero salir de la opresión. Y dice su palabra en el capítulo 3, verso 2. Dice entonces, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba al mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, mejor. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión. ¿Alguien está entendiendo? Ciertamente he visto, esto lo dice la Biblia, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Necesitamos una zarza ardiente para quitarnos la opresión. Eso lo dice la Biblia. La zarza ardiente es la presencia de Dios en nosotros. Solo Dios nos libra de la opresión. Solo Dios nos libra de la opresión. Hoy debemos ir a esa presencia de Dios porque nos llamó a salir de la opresión. En unos minutos oraremos porque esa zarza se encienda y Dios quite la opresión. He visto la opresión. Por eso te llamo a la zarza ardiente de la oración. Por eso te llamo a encender una oración en tu vida. Por eso te llamo a que te descalces tus pies. Y eso significa que entiendas que va a haber un cambio desde la raíz hasta los frutos. Que desde tus pies hasta tu coronilla, desde tu coronilla hasta tus pies va a haber un cambio. Vas a quitarte la opresión porque Dios lo quita a través de la zarza. Segunda estrategia para salir de la opresión. Éxodo 3:12 dice la palabra: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Segunda estrategia, porque si el enemigo tiene artimañas, nosotros tenemos estrategias en Dios. ¿Alguien dígame? Este culto es una señal de que Dios está con nosotros, porque dice aquí: la señal será que ustedes me rendirán culto. Este culto es señal de que Dios te está sacando de la opresión. Lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, el Éxodo, todos ustedes me rendirán culto. Y este es un culto. Y será la señal de que estoy con ustedes. Quiero recordarle que hoy será usted ministrado para liberación de la opresión. Cualquiera que sea. Si el opresor está con sus hijos, con sus nietos, con su familia, con sus empleados, con su trabajo, con su salud, con su mente, con su corazón, con sus relaciones, Dios lo va a hacer. Y esta es una señal, este culto. Punto 3 o estrategia 3. Éxodo 3:17 dice la palabra del Señor: por eso me propongo sacar de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Dios nos sacará del lugar de la opresión.
del estado de opresión, del momento de opresión, de la gente que nos oprime, del gobierno que nos oprime, de las tinieblas que nos oprimen, de la decepción que nos oprimía. Esa es la palabra de Dios. Es la única que tiene poder para hacer lo que nosotros no podemos y para ir donde nunca alcanzaríamos ir. Dios lo hará por su poder. Recuerda que en la adversidad solamente vas a demostrar quién eres. Que no desmayas en tu fe, porque tu fe se está liberando del opresor. Y en este momento se está desatando sobre tu vida una unción, escúchame bien, un aceite de unción, de libertad de toda tu opresión. Vamos a orar y vamos a obedecer la palabra. Señor Jesucristo, dilo conmigo. Señor Jesucristo, ven, repítelo. Señor Jesucristo, enciende la zarza en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu. Enciende en este momento tu presencia en mí. Haz que pueda, Señor, yo vivir este instante como aquel que vivió Moisés en la montaña en donde la zarza empezó a arder y tú le hablaste. Enciende, Señor, la zarza en mi vida a través de esta oración, porque he clamado a ti por libertad, por arrancarme la opresión de mi vida, la depresión de mi corazón, el agobio, el momento en donde dije no puedo más. Pero clamé a ti, Señor, y has respondido y has dado respuesta correcta y perfecta al encender esta zarza, en donde me hace sentir que tu presencia está, que tu ministración está, que tu poder está llegando. Oh Señor, gracias, porque este culto es la señal de que tú me liberarás de la opresión. En el nombre de Jesucristo hay libertad en tus aires. Hay libertad, Colombia y América Latina en tus aires. Hay libertad, América en los aires. Hay libertad, Europa en los aires. Hay libertad, África en los aires. Hay libertad, Asia en los aires. En el lugar donde estés escuchando, hay libertad en los aires de todo opresor. En el nombre de Jesucristo, este culto es la señal de que estás en este momento recibiendo libertad de toda opresión y de todo opresor. Escucha bien. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a aquellos que están oprimidos. Yo soy el que voy a sacarte de la opresión y el yugo que hasta hoy y por generaciones has tenido en tus finanzas. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, en tus sentimientos y en tus emociones que por generaciones has destruido familia, lo que más amabas, se va el yugo y se rompe el yugo de opresión en tu vida laboral, en tu familia, en tu sociedad. Se está quitando ese yugo que siempre oprimía y te llevaba a la esclavitud. Hoy, Señor, el opresor que le enviaron a mi vida para que no se acercara a la prosperidad se retira y se quita todo obstáculo que detuvo el avance y el progreso de mi casa en la vida espiritual. Poderoso eres, Señor. Estás dando libertad a ministerios, a trabajos, a relaciones, a situaciones, a circunstancias. Se está yendo la opresión que causaba la enfermedad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. En
En el nombre de Jesús. Ríndete a Él y dile: Señor, está llegando esa presencia tuya. Ríndete a Él para que venga la zarza poderosa que encienda tu corazón y traiga el aceite fresco sobre tu vida. Se está quitando todo opresor de tu camino. Hay un éxodo para tu situación. Hay una salida para esa circunstancia. Hay una salida por donde no sabías. Hay un camino por donde vas a avanzar. Y hay un lugar por donde vas a alabar. Trae tu aceite fresco. Llena mi vida, Señor. Te necesito. Mi lámpara te necesita, Señor. Necesito encender mi llama. Necesito liberar. Necesito volver a encender. Necesito volver a creer más. Necesito volver a recuperar. Gracias por el aceite fresco que estás enviando, por las grandes cantidades de aceite fresco que llegan al corazón, que llegan a tu vida, que llegan a tu mente, que llegan a tus manos. Está llegando el aceite. Toma el aceite en tus manos, hazlo ahora y empieza a recibir. Empieza a recibir, empieza a recibir, empieza a recibir ese poder. Dile a Él: dile a Él, quiero más de tu aceite. Ese opresor que vino sobre ti, en el nombre de Jesucristo y con la unción que está llegando, se retira ahora en el nombre de Jesús. Ese aceite de renuevo, esa presencia poderosa que envuelve tu casa, tu vida, que te envía, que te lleva, que te muestra el camino, que te da el avance, que te da el mensaje, que envía la señal y que protege tu camino. Es lo que ha llegado en el nombre de Jesús. Y el pueblo salió con libertad y caminó. Y aunque habían situaciones difíciles, Dios proveía, Dios sanaba, Dios libertaba, no se gastaba nada, todo se multiplicaba. Porque a la tierra que fluye leche y miel es donde está destinada tu vida y la vida de tus generaciones. Porque ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la tristeza serán ni tu condición ni tu destino. Porque en el nombre de Jesucristo, una unción de libertad se ha ministrado hoy a tu corazón y a tu vida. Hay dos cosas que no puedes dejar de hacer en esta transmisión: darle clic a la campanita para suscribirte, te llegan las notificaciones de todo lo que hacemos a diario en nuestro ministerio, y la caja de inscripción para que podamos saber de ti y enviarte a través de tu correo electrónico material importante para crecer y para edificarte a ti y a tu familia a nivel espiritual. Gracias a todos por estar atentos siempre con nuestro ministerio. Dios les bendiga poderosamente y nos encontramos en minutos en el siguiente mensaje. Bendiciones a todos. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.